vamos a terminar hilando todo lo visto también en un caso real, en el entorno de la banca, conociendo un reto que aparece en un escenario que seguro que ha sido experimentado por muchos ya y veremos cómo lograrlo, solucionarlo. Vamos a ver en esta sesión todo esto y lo hacemos con dos ponentes. Raúl Marín, Sales Engineer Manager de Splunk. Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Mónica. Muy bien, ¿qué tal? Luego veremos también a Roberto Moreda, CEO de Allenta, y vais a estar acompañados los dos también por Alejandro Solana. Así que Raúl, comenzamos contigo, te escuchamos y vemos ya tu presentación también, así que cuando quieras. Perfecto. En primer lugar, pues os agradezco la invitación y bueno, pues el tiempo que o me vais a ofrecer para contar un poquito lo que es Splunk, y creo que el contenido que tenemos preparado para hoy es bastante interesante y lo vais a disfrutar mucho. Yo voy a extenderme muy poquito, voy a estar hablando unos 5 minutos, voy a hacer una pequeña introducción de lo que es Splunk y acto seguido, pues Alejandro entrará un poquito más en detalle en partes específicas de Nutanix y seguidamente pues Roberto pues nos contará cosas muy interesantes. He resumido todo en 3 transparencias. Para aquellos que no conozcáis Splunk, pues de manera muy rápida esta transparencia lo resume todo. Es una plataforma de datos. Es una plataforma de datos que es capaz de gestionar cualquier tipo de dato, independientemente de la estructura del propio dato, de la fuente y de la escala temporal. Podemos trabajar con dato muy reciente o con dato pues, que ya tiene cierto tiempo, ¿no? Que podemos considerar histórico. La forma en la que Splunk enfoca el tratamiento de este dato lo tenemos recogido en este ciclo de vida. Para nosotros, una vez que el dato ya está disponible en Splunk, lo que permitimos es de manera muy sencilla poder investigar, poder descubrir qué es lo que hay en ese dato. Obviamente eso es algo que es muy bajo nivel y costoso, ¿no? Poder sacar valor de esa investigación en ocasiones pues no es trivial. Obviamente eso es un primer paso. Una vez que tenemos claro qué es lo que nos interesa de ese dato, pues lo que hacemos es introducir una serie de elementos que nos permiten monitorizar el dato e ir un poquito más allá. Y una vez que lo tenemos monitorizado, pues es cuestión de analizarlo, sacar valor y sobre todo actuar, porque por muy buen dato que tengamos o por muchos datos que tengamos, si no somos capaces de correlarlo, entenderlo, generar análisis y actuar, pues realmente es de poca validez. También el enfoque o la propuesta de Splunk es bastante potente desde el punto de vista que todo este dato que estamos ingestando, independientemente de la fuente, formato y como decía anteriormente, se puede ver con distintas lentes. Es decir, el mismo dato, si me fijo en ciertas características, lo puedo emplear para temas de seguridad o lo puedo emplear para temas o para casos de uso relacionados con la monitorización de infraestructura o de aplicativos. Y, por supuesto, si ese dato está vinculado a alguna aplicación de negocio, pues puedo tener análisis de mi negocio en tiempo real, ¿vale? Otra de las componentes o las vertientes que hacemos bastante énfasis y donde Splunk es bastante avanzado respecto a otras tecnologías es en el procesamiento del dato y visualización del dato en tiempo real. ¿Y esto por qué es así? Bueno, pues de manera muy resumida, por aquí podríamos estar hablando durante bastante tiempo, pues nos desvinculamos bastante de ese enfoque tradicional, donde el dato, antes de estar consolidado en un repositorio de datos, pues se le tiene que dar una forma que al final va a ser consumida por esas aplicaciones finales, sean de análisis de negocio o sean operacionales. Eso exige una serie de procesos de extracción, transformación, y al final, pues todo ese dato queda registrado pues, en sistemas de almacenamiento bastante rígidos. Digamos, el esquema está determinando cómo se va a utilizar ese dato. Sin embargo, en el caso de Splunk, el enfoque es totalmente distinto. Llevamos ya unos cuantos años trabajando de esta forma y con resultados bastante potentes desde el punto de vista de cómo estamos explotando ese dato. El dato, en cuanto llega a Splunk, no se transforma en absoluto. Mantenemos el dato en bruto. Nosotros damos el dato en raw. Hay un proceso de indexación de ese dato donde identificamos las partes más importantes de ese dato y lo que proporcionamos es unas capacidades de búsqueda donde, dependiendo de ese prisma o de esa lupa que vamos a utilizar para analizar el dato, impondremos unos esquemas u otros. Al final, todo ese dato pues está dentro del sistema de fichero. Tampoco quiero entrar en mucho nivel técnico, pero hay un formato propio de Splunk que permite que todo esto pues, funcione con un rendimiento más que aceptable. Y, por supuesto, si bajamos el nivel, pues necesitamos de una infraestructura pues, que sea potente en primer lugar y, sobre todo, pues sea flexible, porque al final
dependiendo de nuestro negocio, es posible que tengamos momentos en los que necesitemos muchísima más potencia. Y por último, de manera muy rápida, pues quería mostrar una serie de casos de uso donde Splunk es utilizado de manera satisfactoria y donde veis pues las distintas verticales. Seguridad es una de las verticales más conocidas, donde pues ayudamos al análisis de amenazas. Somos una de las piezas clave dentro de los centros operativos de seguridad, pero también estamos teniendo bastante impacto, bastante tracción en el mundo de la monitorización de la infraestructura, que sería el primer pilar, y el de la monitorización de las aplicaciones, el tercer pilar. Todo ello aunado da forma a algo que se está conociendo y se está difundiendo bastante en empresas de tamaño considerable, que es observabilidad y IOPS, ser capaz de monitorizar mi infraestructura y predecir cómo se va a comportar. Y por último, pues obviamente todo lo que es el análisis de mi negocio, cómo funciona y demás, está implícito en el dato. Entonces, dentro de Splunk tenemos esas capacidades también de tener esa perspectiva del dato. Sin más que añadir, Alejandro. Muchas gracias, Raúl. Sí, sí. No sé si me ves. Sí, realmente, ante todo, la idea un poco que comentaba Raúl es que los modelos de negocio están cambiando a una arquitectura centrada en la información, el poder explotarla de manera efectiva en el momento que se produce requiere de una infraestructura que sea fácilmente escalable para poder responder a las necesidades de crecimiento de esa información de manera muy flexible, que es lo que comentábamos un poquillo en la introducción, el poder tener un entorno que se adapte a las necesidades de la carga de trabajo, en este caso de Splunk, que ejecuta por encima, una facilidad en la operativa, si ya la puesta en marcha es sencillo, si las operaciones las puedo gestionar con un clic de ratón y la provisión del servicio también la puedo llevar a cabo con un clic de ratón y por debajo de la infraestructura aprende sobre sí misma y va respondiendo de manera automática a cualquier evento, hay un beneficio directo sobre la carga que ejecuta por encima y fundamental para este tipo de entornos la resiliencia, el poder garantizar que los niveles de disponibilidad responden a las expectativas de poder ejecutar y manejar esa información en tiempo real. Y en eso nos hemos centrado en Nutanix, en poder proporcionar a este nuevo tipo de cargas modernas y este tipo de arquitecturas del dato donde la información es tan relevante, de una infraestructura que sea prácticamente invisible, muy sencilla de poner en marcha, muy flexible de escalar, de operar y con unos niveles de resiliencia muy elevados para, incluso en el caso de cualquier posible fallo, que la propia infraestructura responda de manera automática para impactar lo menos posible en el servicio. ¿Vale? La siguiente slide, Raúl, si quieres. Y eso sin ningún impacto negativo en lo que es la propia experiencia de la carga por encima. Al final estamos yendo a un modelo de arquitecturas donde realmente el foco se centra fundamentalmente en el servicio de presto, en el dato y en la aplicación. El poder dar una infraestructura que de manera lineal, a nivel de escalabilidad, me proporcione un crecimiento en el rendimiento a un determinado número de nodos, se multiplico por 2, el rendimiento va a ser el doble, la escalabilidad va a ser el doble y soy capaz de gestionar muchos más índices y mucho más volumen de consultas y de respuestas. Con lo cual me permite adaptarme a las necesidades puntuales del negocio. Cuando necesite en un momento determinado, puntual, más volátil, con la filosofía de cloud, una mayor capacidad, poder dedicarle los recursos y si en un momento determinado no necesito tanta capacidad, poder reducirla y dedicar esos recursos a otro determinado servicio. Pero para entrar en el detalle y conocer realmente qué es lo que proporciona este tipo de infraestructuras y los beneficios que suponen, que mejor que una experiencia real de la mano de Alenda en un caso de puesta en marcha de este tipo de servicios con infraestructura Nutanix. Yo, por mi parte, probablemente tenga más sentido cederle la palabra a Roberto para que nos cuente un poquillo su experiencia de cómo fue toda la vivencia de poner en marcha este tipo de servicios sobre plataforma Nutanix. Muy buenas, yo soy Roberto Moreda de Alenta y como comentaba Raúl y Alejandro, pues os voy a contar pues, brevemente una de nuestras experiencias con Nutanix y Splunk, en este caso en entorno de banca. Entonces, vamos allá. Y bueno, vamos a hacerlo al estilo tradicional, en 3 actos, así un poco rápido. Y los implicados, por un lado, esta banca, que ya la conocéis, es
banco, dos datos, pues volumen de negocio de 85.000 millones de euros, más de 2 millones de clientes, presencia en España y 10 países más en Europa y América. En el caso de Alenta, bueno, pues algunos nos conocéis, nos dedicamos a la cuestión de los sistemas de infraestructura. Intentamos hacer cosas interesantes en sitios, digamos, muy exigentes y, sin más, vamos al contenido de lo que me gustaría contaros hoy. El escenario. Bien, tenemos Splunk como solución de SIEM sobre plataforma no HCI. Esto es lo que nos encontramos. Nos encontramos también en ese momento inicial de planteamiento, pues un crecimiento muy importante de volumen, velocidad y variedad de eventos. Esto es computa para Big Data, las 3 Vs, hay alguna más. Y un escenario en el que Splunk es la fuente de la verdad sobre eventos de seguridad. Bien, con esto que nos encontramos, el paso siguiente es el nudo, el reto, y esto sí que es un clásico, pues tiene que sonar a todos, que es que queremos escalar más, esto nos gusta, y además queremos hacerlo de forma sencilla y robusta. Se puede escalar de muchas maneras, todos lo sabemos también, se pueden complicar las cosas. Lo indecible nos interesa algo sencillo, es un término que estamos utilizando mucho esta mañana, y que es una buena cosa. Además, en este reto tenemos una oportunidad para explotar algo que es muy interesante, que es el licenciamiento flexible de Splunk respecto a arquitectura. Esto es algo que, además, bueno, pues de todo lo bueno de Splunk, tiene un interés especial. Es el modelo tradicional, hay otros, es, bueno, yo adquiero la posibilidad de indexar un volumen determinado al día y Splunk te deja, dentro de esa licencia, crear la arquitectura que tú consideres más adecuada para tu escenario. Flexibilidad, ya nos van sonando cosas que encajan. Y bueno, pues, sin más sorpresa, la solución que encontramos es combinar Nutanix y Splunk. Bien, este encaje es algo bastante natural porque, de entrada, la potencia en entrada y salida que proporciona Nutanix es oro para Splunk, especialmente en lectura. Las capacidades la capacidad de Nutanix de localidad del dato, esa capacidad para que la infraestructura vaya moviendo en función de dónde están las máquinas virtuales la información y subirla en esa jerarquía de almacenamiento cada vez más rápido, hace que, bueno, pues Splunk, voy a ser coloquial, vuele. Luego tenemos la flexibilidad. Podemos definir e iterar, lo de iterar también es muy importante, la arquitectura de Splunk de una forma, pues, también muy sencilla. Lo de iterar es importante porque el trabajo ingente de sizing, diseño y demás, al final se encuentra con la vida real y lo que nos interesa es tener la capacidad para cambiar rápidamente y hacer la arquitectura más adecuada para el momento determinado de nuestro reto. Y luego la posibilidad de añadir servicios auxiliares con mínimo esfuerzo, una vez más. Esto tiene que ver con flexibilidad y tiene que ver con el hecho de que una implantación de Splunk de estas características requiere de servicios auxiliares, lo menciono en 3 transparencias más adelante, pues un sistema que sea capaz de recibir syslog de miles, decenas de miles en algunos casos de eventos y, bueno, pues pueda depositarlos al alcance de Splunk, ya veremos pues con Kafka y una serie de historias, para que esto literalmente sea capaz de tragarse picos de decenas y a veces centenas de miles de eventos por segundo. Sobre la solución, detalles sobre Nutanix, muy brevemente, 2 pinceladas. Una vez más, la sencillez como valor, incluso en el diseño específico de la arquitectura. Menos partes móviles, más robustez. El principio básico de HCI, recuerdo, no hace mucho, la pegatina de di no a las redes de almacenamiento. Bueno, la idea es eliminar partes móviles. Todos hemos pasado por las situaciones de, uy, hay que actualizar el firmware. ¿Y por dónde empiezo? ¿El disco, la controladora, el HDA? Bien, esto con Nutanix se simplifica radicalmente. Tenemos en este caso, estamos hablando de un caso real, un caso en producción, 2 clústeres de 5 nodos, políticas de copia local y remota para servicios no replicados a nivel de aplicación. Esto es un detalle importante.
explotamos esa flexibilidad para decidir que determinados servidores que ya tienen un factor de replicación, una redundancia del dato, en el caso de los indexers de Splunk, a nivel de aplicación, bueno, pues esos, los snapshots, las copias, son simplemente locales. Los otros, aquellos servidores, aquellos contenedores de servicios que no están, vamos a decir, replicados a nivel de aplicación, sí que son los que se aprovechan de las funcionalidades de snapshotting remoto, migración de máquinas, point and click. Detalles sobre Splunk. Bien, es una arquitectura, evidentemente esto es una simplificación, una mera ilustración de que hay un buen número de forwarders que reciben la información, los eventos, que pasan a un clúster de indexers con capacidad multisite. Esto es, tenemos un número determinado de indexers en cada uno, en este caso de los 2 data centers, en los que la replicación del dato se lleva a cabo de forma en que siempre van a estar en data centers distintos. No tendría sentido buscar un factor de replicación en el que tuviésemos las copias en el mismo data center. Bueno, tendría sentido, pero no sería tan bueno. Y una capa de search heads, que es donde trabajan los operadores, realmente el interfaz más importante. Y bueno, solo un detalle. En la arquitectura de Splunk que hemos decidido en este caso, se ve intuitivamente que, bueno, pues hay muchos más heavy forwarders que search heads. Bueno, esto es así porque en este caso tenemos una ingesta muy grande y tenemos un número reducido de operadores. Si tuviésemos más operadores, pues una de estas capas tendría que crecer bastante más. A eso era lo que me refería cuando hablaba de lo interesante de la capacidad de iterar y la flexibilidad en la arquitectura. Ya vamos terminando. Dentro de la solución hemos utilizado otras tecnologías que se complementan a Splunk y que, bueno, pues permiten alcanzar el objetivo, pues sencillez, rendimiento, todas esas cosas buenas. Y bueno, pues en este caso estamos utilizando rsyslog y Kafka para esa ingesta masiva de eventos que llegan de dispositivos que las emiten a través de syslog. Y muy importante, la orquestación. Nutanix proporciona unos elementos muy interesantes de orquestación para hacer cosas con sus con Prism Central, pero también te da la opción, esto es interesante poder elegir, de utilizar algo como Ansible, que en nuestro caso utilizamos desde para el provisionado de las máquinas virtuales, utilizando Cloud Init, y explotando el fantástico API REST que nos proporciona Prism Central. Y, por supuesto, Ansible para el provisionado y gestión de servicios en las máquinas virtuales. Esto es muy importante porque volvemos a lo que os decía. Se trata de mantener una cierta sencillez, a pesar de que hay un buen número de máquinas, y que tareas de mantenimiento no se retrasen, es decir, estamos hablando de actualizaciones, estamos hablando de equipamiento que está en el área de seguridad, y tampoco nos podemos permitir estar actualizando todos los días o programando ventanas de mantenimiento todas las semanas. Esto me recordaba a lo de la pintura en el Golden Gate, que empiezan a pintar por una esquina y cuando han terminado vuelven a empezar. Bueno, nosotros no queremos eso y Ansible nos ha ayudado mucho a que los periodos de mantenimiento sean muy breves, sean prácticamente no notables. El software nos lo permite además. Y, lo dicho, parte muy importante. Última, el resumen. Creemos que hay un encaje perfecto o casi en cuanto a escalabilidad y flexibilidad para iterar entre Nutanix y Splunk. Creemos también muy firmemente que lo sencillo es más robusto. Y finalmente, la última línea es que realmente también creemos que Nutanix es la plataforma ideal para Splunk. Trato de ir rápido, me he pasado 2 minutos y quedo a vuestra disposición junto a mis compañeros para cualquier pregunta o duda. Gracias.